Ok, entonces hoy voy a estar hablando sobre los marcadores de la ICF. Los marcadores se desarrollaron con un objetivo específico. ¿Sí? El objetivo de los marcadores era poder tener una manera objetiva de evaluar las competencias de coaching siguiendo el modelo de la ICF. Y de acuerdo a esto, se van a dar cuenta que no todas las competencias tienen marcadores, sino 9 competencias de las 11. Y para cada competencia diferentes marcadores o comportamientos observables. Porque estamos hablando de marcadores, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos hablando son de comportamientos específicos que se espera que un coach demuestre en una sesión de coaching. Entonces, estos marcadores o estos comportamientos esperados se utilizan para evaluar si las competencias se están demostrando o no en sesiones de coaching, y el objetivo fue, cuando se desarrollaron, poder hacerlo de la manera más objetiva posible. Entonces, este modelo de competencias y de marcadores es para que se utilice en la evaluación de coaches, no en el entrenamiento. O sea, no se espera que se entrene a coaches con los marcadores y que sigan como si fuera una lista, que vayan siguiendo, haciendo todas las cosas, sino que fue desarrollada para evaluar a los participantes de programas de coaching y a las personas que quieren aplicar para su credencial con la ICF. Ahora, para poder hacerlo efectivo, tienen que conocer cómo están siendo evaluados. Entonces es importante conocerlo, pero a la misma vez no lo pueden tomar como una lista que hay que chequear y seguir. Entonces es como una paradoja, porque por un lado hay que conocerlos, pero por otro lado hay que olvidarse de ellos, porque si uno está pensando en los marcadores, se pierde la presencia y el acompañamiento con su cliente. Entonces, a la misma vez, cuando yo entreno coach y les enseño las competencias y les enseño los marcadores, y les digo a la misma vez, los tienen que ir interiorizando en la medida que van recibiendo retroalimentación de sus mentores, pero no pueden tener en su cabeza una lista que van siguiendo para asegurarse que hacen todos los pasos, sino que cuando están con su cliente, están con su cliente, y toda la atención va al cliente y a lo que les está pasando también a ustedes, porque muchos coaches creen que lo que les pasa a ustedes en la sesión de coaching no hay que traerlo a la sesión. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que un coach también se trae a sí mismo qué pensamientos, qué emociones, qué experiencias corporales está experimentando, y puede utilizar esa información para el beneficio del coaching. Tomando en cuenta esto, vemos que la primera competencia, tiene que ver con temas éticos y profesionales, no tiene un marcador, o sea, no hay marcadores. Se considera que el coach ya ha hablado y explicado al cliente qué es coach y cómo funciona, qué es la confidencialidad. Eso se da por sentado y no se espera que suceda eso durante la sesión que se va a estar evaluando. O sea que lo que prestamos atención, y es donde puede suceder que la sesión no esté siguiendo o el coach no esté siguiendo parámetros éticos, es si, por ejemplo, el tema que trae el cliente a la sesión no pertenece a coaching. Me ha pasado recientemente evaluar una sesión donde el tema que trae la cliente a la sesión tiene que ver con su relación con su madre, y toda la sesión va al pasado, a lo que le pasó con su madre, y eso definitivamente no es apropiado por una sesión de coaching, porque en coaching trabajamos en maximizar el potencial de las personas, también a veces en la afectividad relacional, pero si es con la madre y tiene toda una historia de toda una vida, no se va a resolver eso en un proceso de coaching, y generalmente requiere un proceso de terapia. O si la persona está trabajando en temas de depresión, salud mental, requiere que se lo derive. También no sigue estándares éticos y profesionales de acuerdo a la ICF si el coach hace otra cosa que no sea coaching. Si el coach está todo el tiempo enseñando, como me pasó en una sesión que estaba escuchando, que el coach, el cliente trae un tema de liderazgo, y el coach le da una sesión de liderazgo, le da una clase de liderazgo al cliente, en vez de preguntarle cuáles son sus desafíos de liderazgo. Por 15, 20 minutos le explica qué es el liderazgo y cómo funciona, y tipos de liderazgo, le da una clase de liderazgo. Eso no es coaching, eso es entrenamiento de liderazgo. Entonces, cuando pasan esas cosas es cuando directamente la sesión no se considera apropiada para, a nivel para ninguna credencial, y la persona
no recibe la credencial o no aprueba su grabación. Entonces, en relación con esto, la primera competencia que tiene marcadores es el acuerdo de coaching. Y el acuerdo de coaching tiene 5 marcadores o 5 comportamientos que vamos a observar. El primer comportamiento o el primer marcador es que el coach ayuda a identificar o reconfirmar lo que el cliente quiere lograr en la sesión. ¿Y cómo se hace esto? Se hace preguntando, ¿qué quieres conseguir en la sesión de hoy? ¿Qué va a ser diferente al final de la sesión? Entonces, preguntas que permiten clarificar qué es lo que el cliente quiere conseguir en la sesión. A veces los clientes no saben qué es lo que quieren y es por eso que es valioso que los clientes vengan preparados a la sesión de coaching, en especial clientes nuevos que nunca han tenido la experiencia y que no están buscando coaching, sino que están, por ejemplo, en programas donde los estudiantes de coaching le piden a sus colegas, amigos, si quieren trabajar con ellos, y ellos llegan a la sesión sin entender qué es coaching y cómo funciona. Entonces es parte del trabajo del coach poder hacerlo, y para preparar a estas personas que todavía no tienen claridad sobre qué es el coaching y cómo funciona, a partir de la preparación y de llegar por ahí contestando algunas preguntas por anticipado, eso puede permitir mayor efectividad en el proceso. Las preguntas pueden ser las preguntas que se esperan de los marcadores. ¿Qué se quiere conseguir en la sesión? ¿Para qué se quiere conseguir? ¿Qué es lo que hace ser importante o significativo? ¿Qué temas considera que se tienen que trabajar en la sesión? ¿Cómo va a saber al final de la sesión que consiguió lo que quiso? Entonces, estas son las preguntas que se esperan, los marcadores que se esperan. La idea no es que se hagan todas las preguntas o que estén todos los marcadores en cada sesión, pero que por lo menos la mitad de cada uno de los marcadores, cada competencia tiene aproximadamente 4 o 5 marcadores, la mitad de los marcadores estén presentes. Entonces decimos que el marcador número 1 tiene que ver con reconfirmar o identificar qué es lo que se quiere lograr o qué quiere conseguir en la sesión. El número 2 es el coach ayuda a definir o reconfirmar medidas del éxito para lo que quiere lograr el cliente en la sesión. Entonces no se le pregunta qué medidas del éxito quieres tener para la sesión de hoy, sino le preguntamos cómo va a saber que consiguió lo que quiere o qué va a ser diferente de la sesión. El punto 3 explora lo que es importante o significativo para el cliente respecto a lo que éste quiere lograr en la sesión. Entonces la pregunta es, ¿para qué quiere conseguir eso? Y esto es importante porque permite clarificar y entender qué es lo que está motivando al cliente a traer el tema. El coach ayuda a definir al cliente qué necesita abordar o resolver para lograr lo que quiere cumplir en la sesión, y en este caso el coach pregunta qué temas considera que quiere abordar, o preguntándole por dónde quiere empezar la conversación. Ahí también se está sobreponiendo con otra competencia, que es co-crear la relación que tiene que ver con la presencia de coaching, de preguntar al cliente por dónde quiere empezar, por cómo quiere terminar la sesión. Son momentos, oportunidades que el coach tiene para co-crear esta relación. Y el último marcador es el coach continúa la conversación en dirección al resultado deseado por el cliente, al menos que el cliente indique lo contrario. Y esto es importante. Justamente antes estaba teniendo una sesión hoy con un cliente dándole mentoring, y el cliente me decía, no quería irme para otro lado cuando trajo un tema a la cliente porque nuestro acuerdo era otro. Entonces, ahí es donde salió la conversación, que el cliente es el que debe tomar la decisión. Entonces, si aparece otro tema, es muy apropiado y esperado, de acuerdo a este modelo, que el coach le pregunte al cliente, estoy escuchando que estás trayendo esto, el acuerdo es esto, ¿qué quieres hacer? Y si aparece otra cosa, entonces lo que quizás quiere hacer es reacordar, renegociar el acuerdo. Y es apropiado, no hay ningún problema con eso. Lo único que requiere es darle al cliente la opción de elegir qué es lo que quiere hacer al respecto, y si aparece un nuevo tema, una nueva inquietud, poder identificar nuevamente el acuerdo, cómo va a saber que se va a llevar lo que quiere relacionado con ese nuevo acuerdo. Pasamos a la competencia número 3, que es declaración de confianza e intimidad. Acá hay 3 marcadores. El marcador número 1 es el coach reconoce y respeta el trabajo del cliente en el proceso de coaching. ¿Y cómo respetamos al cliente? ¿Cómo demostramos el respeto? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es no interrumpir, estamos demostrando interés, no estamos haciendo juicios o comentarios con juicios negativos sobre lo que el cliente está trayendo. Entonces, el respeto es algo clave que se observa en esos comportamientos. El segundo es el coach expresa apoyo al cliente. Expresamos apoyo al cliente haciéndole comentarios como creo que sí puedes hacer esto que tú estás diciendo, o felicitaciones por los logros que has conseguido entre las sesiones,
o felicitaciones por el trabajo que has hecho en la sesión de hoy, o preguntándole qué apoyo necesitas para poder conseguir los resultados que quieres para la sesión de hoy, o al final de la sesión, entre sesiones. Y el tercer marcador es el coach anima y permite expresarse plenamente al cliente. Entonces acá es donde el coach demuestra curiosidad, demuestra interés, demuestra, tampoco interrumpe. Entonces tenemos estas tres cosas para recordar sobre confianza e intimidad. Reconoce y respeta al cliente, expresa apoyo y tercero, anima al cliente a expresarse. Más que el coach hablando todo el tiempo. De vez en cuando me toca evaluar sesiones donde el coach está hablando todo el tiempo y el coach comparativamente tiene que hablar muchísimo menos que lo que habla un cliente en una sesión. Pasamos entonces a la próxima competencia. Voy un poco rápido para hacer esto en un tiempo limitado, que es la presencia del coach. Cuando hablamos de presencia, no hablamos solamente de estar aquí y ahora presentes en nuestra mente, cuerpo y espíritu, también hablamos de la co-creación de la relación. Entonces, hay 8 marcadores de la presencia y hay 4 que tienen que ver con la conexión. La palabra que más me sirve a mí para recordar cuando hablamos de presencia, ¿de qué estamos hablando de conexión, como es el baile, entre el cliente y el coach, y estamos hablando de la co-creación. Estamos hablando de cómo colaboran el cliente y el coach juntos para llevar a cabo la sesión. Entonces, los primeros 4 marcadores tienen que ver con esta conexión. El primero, el coach actúa en respuesta tanto del cliente, de la persona, como lo que desea cumplir en la sesión. Y esto es muy importante, porque no solo trabaja con el qué, el tema que trae el cliente, sino con el quién. Esta es una distinción importante. El qué es el tema, la inquietud que trae el cliente a la sesión, y el quién es cómo se relaciona el coach con lo que trae el cliente. ¿Cuál es la relación que tiene el coach con ese tema, con esa inquietud que está trayendo? ¿Y cómo sabemos cómo es esa relación? Preguntando, ¿qué es lo que el cliente está pensando, sintiendo, qué le está pasando en relación con la inquietud que está trayendo a la sesión? El segundo marcador es que el coach es observador empático y responde de acuerdo a lo que trae el cliente. Entonces acá la empatía, que tiene que ver con ponerse los zapatos del otro, tiene que ver con la conexión. Está demostrando nuevamente interés, está demostrando entendimiento. Entonces acá hay una relación, como ven, entre los marcadores y las competencias, entre presencia y escucha. Vamos a verlo en varios de los marcadores. El tercer marcador es el coach demuestra curiosidad en su intención de aprender más del cliente. Y acá esa curiosidad, ese interés, también es parecido al tercer marcador de confianza, donde se anima y se permite al cliente que se exprese libremente. Y la cuarta es el coach demuestra curiosidad. Entonces las primeras 4 son, el coach actúa tanto en respuesta del cliente como del tema que trae, el coach es observador empático, el coach se da cuenta y explora los cambios de energía, esa me había faltado. Se exploran los cambios de energía, que interesantemente también tiene que ver con la escucha, no solamente lo que dice, sino lo que pasa físicamente y cómo cambia la energía del cliente y poder hacer un comentario. Estoy observando que de repente te veo más silencioso cuando traes esto, o de repente te veo más energético, te veo energizado a partir de lo que traes. Entonces, poder hacer comentarios o observaciones sobre el lenguaje corporal y los cambios energéticos. Y la cuarta demuestra curiosidad en su intención de aprender más del cliente. Los próximos 4 marcadores de presencia tienen que ver con la co-creación de la relación. Entonces, el coach co-crea la relación y se alía, se usa la palabra alianza o co-creación o partnering en inglés, con el cliente apoyándole a elegir lo que quiere que ocurra en la sesión. Y eso tiene que ver con el acuerdo de coaching cuando le pregunta qué quiere trabajar en la sesión. O por dónde quiere empezar a explorar. Entonces vemos aquí cómo los marcadores están entrelazados. Entonces vemos cómo desde el principio de la sesión estamos escuchando, estamos co-creando, estamos presentes. No es que la sesión empieza después que el acuerdo está aclarado. La sesión empieza desde que empezamos la conversación. En términos de la competencia número 6, del marcador número 6 de la competencia presencia, es el coach hace una alianza con el cliente invitándolo a responder en cualquier forma a la contribución del coach y aceptando la respuesta del cliente. ¿Qué quiere decir esto?
Acá no entramos en un debate, quién tiene la razón, quién dice una cosa, si el coach o el cliente no están de acuerdo. El coach trae todos sus comentarios y observaciones como hipótesis, como posibilidades. El cliente es el que decide si le sirve o no le sirve lo que el coach le está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el coach hace una observación o un comentario y el cliente dice, no, no estoy de acuerdo, lo dejamos ahí, le decimos, ok, seguimos adelante. No tratamos de convencer al cliente de algo. Si la observación o comentario del coach fue apropiada, eventualmente va a volver a aparecer el tema. Entonces el coach puede volver a hacer una observación y decir cómo esto que está pasando ahora y que pasó en el pasado se vuelve a repetir, qué es lo que el cliente ve de esta repetición. La número 7, el coach se alianza con el cliente para hacer un recuento de las posibilidades expresadas por el cliente, por lo que el cliente quiere trabajar, para que pueda escoger sobre eso. Entonces acá lo que hace en esta asociación, en esta alianza, el coach hace un recuento, como que hace una síntesis de todo lo que escuchó para que pueda elegir el cliente que quiere trabajar. Eso también tiene que ver con escuchar, porque no podemos hacer eso si no estamos escuchando y entendiendo efectivamente. Y la última es el coach hace alianza con el cliente animándolo a formular su propio aprendizaje. Esto también lo vemos al final de la sesión cuando le preguntamos qué aprendió de la sesión de hoy. También al principio de la sesión le podemos preguntar qué quiere aprender en la sesión de hoy. Pero el aprendizaje es un elemento muy importante del proceso de coaching y tiene que estar articulado por el coach en diferentes momentos en la sesión. La escucha activa es la próxima competencia, tiene 7 marcadores que se sobreponen con algunos de los otros marcadores que ya hablamos. El primero es que las preguntas y observaciones del coach están adaptadas tomando en cuenta lo que el coach ha aprendido acerca de quién es el cliente y cuál es su situación. Entonces la idea acá es que no repetimos como loros preguntas que están ya predeterminadas, sino que queremos adaptar las preguntas que vamos a hacer a la situación específica que está trayendo el cliente. Entonces, cuando hacemos alguna pregunta, está demostrando que escuchamos y alineamos y adaptamos el comentario o lo que dice el cliente a lo que queremos preguntar. Por ejemplo, durante el acuerdo, si el cliente dice, quiero trabajar en tener mayor organización en mi trabajo, en vez de preguntarle, ¿para qué quieres conseguir eso?, es más efectivo preguntarle, ¿para qué quieres conseguir mayor organización en tu trabajo? Entonces ahí conectamos la escucha que tuvimos con las preguntas que queremos hacer como coaches. La segunda es el coach indaga o explora las expresiones y el lenguaje que el cliente utiliza. Y esto es interesante porque no está en el acuerdo, pero desde el acuerdo queremos preguntarle al cliente qué quiere decir con lo que está diciendo. Si el cliente me dice, quiero trabajar en mi organización personal, desde el acuerdo de coaching necesitamos preguntarle qué quiere decir organización personal para ti, porque puede ser algo totalmente distinto para mí que para otro. Entonces aquí queremos preguntarle y explorar por las palabras que está utilizando el cliente. El tercer punto es el coaching indaga o explora las emociones del cliente. Si nosotros en coaching no solamente queremos explorar el lenguaje, lo que se dice, lo que no se dice, sino también las emociones, qué es lo que le está pasando al cliente. Hay personas que malentienden y creen que las preguntas por emociones solamente suceden en terapias o en counseling. Esto no es apropiado. El trabajo del coach es con las emociones, es con el lenguaje, es con lo que le pasa al cliente en diferentes niveles de su vida. Lo que no es trabajar, como expliqué anteriormente, en temas de salud mental, que son dos cosas distintas. Cuarto, el coach indaga o explora el tono de voz, ritmo o inflexiones del cliente, que tiene que ver con el lenguaje corporal. Número 5, el coach indaga o explora los comportamientos del cliente, qué es lo que el cliente ha hecho y qué es lo que está haciendo. No queremos ir mucho al pasado. Si vamos al pasado, queremos dedicarle poco tiempo, generalmente vamos al pasado para entender comportamientos efectivos del pasado que se pueden llevar al futuro. No vamos al pasado para poder entender el futuro, sino que vamos solamente al pasado para poder ver qué comportamientos efectivos pueden utilizar en el futuro. El trabajo del coach se enfoca y se centra en el presente y en el futuro, hacia dónde vamos. El coach indaga o explora la forma en cómo el cliente percibe su mundo, son preguntas sobre sus creencias, sobre sus valores, sobre sus pensamientos, sobre sus percepciones, sobre sus juicios. Y finalmente, el coach es tranquilo y da tiempo para pensar al cliente. Está tranquilo, está silencioso. Queremos que haya dentro de la escucha el silencio.
Y en este modelo se valora el silencio. El silencio no es un espacio de no saber qué hacer, sino es un espacio de reflexión. Y acá en este momento vendrían bien algunos silencios entre todo lo que estoy diciendo, pero tenemos poquito tiempo. Así que voy a acelerar el auto, vamos a seguir rápido para poder terminar los marcadores en una conversación corta. La próxima competencia son preguntas de preguntar poderosamente. Y esto es importante distinguirlo de preguntas poderosas, porque en el pasado yo hablaba, y con Norma hablábamos de preguntas poderosas en nuestro libro, pero la traducción correcta es preguntar poderosamente. ¿Por qué? Porque las preguntas no son poderosas. La pregunta puede funcionar para una persona y no para otra, la misma pregunta. Preguntamos poderosamente cuando como resultado de nuestra escucha hacemos preguntas que crean conciencia. Y acá hay un link, hay una asociación, hay una relación entre el escuchar, el preguntar y el crear conciencia. Y entonces cuando estamos preguntando poderosamente, lo que estamos haciendo, primero, es haciendo preguntas sobre el cliente, sobre cómo el cliente piensa, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores y sus necesidades. ¿Sí? Es lo que llamamos preguntar por el quién. Segundo, las preguntas del coach ayudan al cliente a explorar más allá de su forma habitual hacia nuevas o expandidas formas de pensar acerca de sí mismo. Entonces acá es sobre el quién, pero hacia el futuro. No es solamente sobre quién el cliente está siendo, sino quién el cliente quiere ser. Por ejemplo, si alguien me trae a coaching, a la organización de su oficina, le puedo preguntar quién está haciendo o cómo está lidiando en el momento cuando trabaja en su oficina. Y una pregunta apropiada, según este marcador, es quién quiere ser o cómo se quiere comportar para ser más efectivo. Entonces, en función de eso, lo que estamos enfocados aquí es en poder entender que en el primer marcador de preguntar poderosamente nos estamos enfocando en los supuestos del cliente, quién es el cliente ahora, y en el segundo marcador las preguntas tienen que ver con el quién, pero enfocado en el futuro, quién quiere ser el cliente en el futuro. El tercero es las preguntas del coach ayudan al cliente a explorar más allá de su forma habitual hacia nuevas, expandidas formas de pensar acerca de la situación planteada, que tiene que ver con poder preguntarle al cliente sobre el qué en este caso, cuál es la situación, y también cómo le gustaría que la situación fuera en el futuro. Entonces, por ejemplo, preguntas sobre idealmente, si se resuelve tu situación, si estás organizado completamente, ¿cómo sería diferente tu situación? Y ayudarlo a ir del pasado, del futuro al presente. Son como estrategias o preguntas posibles que se pueden hacer para demostrar estos marcadores. El marcador número 4, las preguntas del coach ayudan al cliente a explorar más allá del pensamiento habitual sobre los resultados que desea. Sobre aquí en el marcador número 4 tiene que ver con qué es lo que quiere conseguir el cliente y la posibilidad de conseguir cosas más allá de lo que crea en este momento que quiere conseguir. Entonces, por ahí como resultado de la sesión de coaching empiezan a aparecer otras cosas posibles que el cliente puede llegar a querer conseguir. Marcador número 5. El coach hace preguntas claras, directas, abiertas, una a la vez en un ritmo que permite al cliente pensar y reflexionar. Entonces lo que queremos acá es darle una oportunidad al cliente para que reflexione y lo hacemos a partir de hacer preguntas claras, precisas y una a la vez. Y esto también tiene que ver con comunicación directa. ¿Cómo hace las preguntas que hace las preguntas el coach? Y el marcador número 6 de preguntar poderosamente tiene que ver con las preguntas que usan el lenguaje del cliente y no toman elementos del estilo de aprendizaje y marco de referencia del cliente. Entonces, voy a repetir, las preguntas del coach usan el lenguaje del cliente y toman elementos del estilo de aprendizaje y marco de referencia del cliente. Quiere decir que el coach está utilizando el lenguaje del cliente y no el suyo, aunque a veces puede ser apropiado que el coach traiga alguna palabra que el cliente no mencionó, pero si lo hace le puede preguntar al cliente, ¿esta palabra que estoy utilizando te funciona, te sirve? Puede ser bien, no es que nunca se hace, sino que la mayoría del lenguaje que utiliza el cliente y que utiliza el coach es el del cliente, como resultado de la escucha. Y finalmente las preguntas del coach no dirigen, no contienen conclusiones o dirección. No son preguntas cerradas que llevan y guían al cliente en la medida de lo posible. La próxima competencia, comunicación directa, tiene que ver con el lenguaje. Cómo se comunica, cómo se expresa el coach. Queremos que el número 1 comparta observaciones, intuiciones, comentarios, pensamientos y sentimientos que sirvan al cliente a moverse hacia adelante.
La segunda es que estas observaciones, intuiciones, comentarios, pensamientos y sentimientos sirvan al aprendizaje del cliente y lo ayuden a salir adelante, pero sin estar apegado a ellos y sentir que son lo correcto. Acá nuevamente el coach no está apegado a sus observaciones, comentarios o intuiciones que comparte en la sesión. El tercero es que el coach utiliza el lenguaje del cliente, un lenguaje que refleja el estilo de hablar del cliente, que esto es parecido a las preguntas que hablamos anteriormente. Cuarto, el lenguaje del coach es generalmente claro y conciso. Cuanto más claro y conciso, mejor. La idea es no pensar en voz alta, sino es articular la pregunta y hacerla una vez que la tenemos clara. El quinto es el coach permite al cliente hablar la mayor parte del tiempo. Entonces acá vemos nuevamente la importancia de que el coach habla poco, preciso y lo necesario. Y finalmente el coach permite al cliente completar su frase sin interrumpir, a menos que haya un propósito del coach para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Si el cliente habla y no se detiene o no está siendo reflexivo, es importante que el coach interrumpa, porque si no interrumpe tampoco está haciendo su trabajo. Entonces no es que nunca interrumpe cuando es apropiado, particularmente si el coach está dando muchos detalles que no exploran y no profundizan en el tema o la inquietud que está trayendo. Competencia número 8, creación de conciencia. Un minuto, voy. Aquí. Seguimos. Competencia 8, creación de conciencia. Creación de conciencia tiene que ver con el aprendizaje. La idea es que cada competencia yo la asocio con algún concepto, con alguna idea. Entonces, cuando yo estoy pensando, les comenté en presencia, estoy pensando en conexión y en co-creación. Cuando pienso en comunicación directa es lenguaje. Cuando pienso en creación de conciencia, lo que pienso es en aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa con el aprendizaje del cliente en la sesión? Entonces, en el marcador número 1, el coach invita al cliente a declarar o explorar cuál quiere que sea su aprendizaje en la sesión y sobre qué quiere trabajar. Entonces, acá el enfoque es explorar qué quiere aprender. La segunda, el coach invita al cliente a explorar su aprendizaje en la sesión acerca de su propia persona o el quién. El tercero, el coach comparte lo que está notando en el cliente, la situación del cliente y busca que el cliente lo use que lo use y lo explore. Entonces, en relación con esto, lo que vemos es que nuevamente no estamos apegados, como ven hay algunos temas que son consistentes. Las intuiciones o los comentarios o lo que presenta el coach, nuevamente en términos de aprendizaje tampoco está pegado a lo que está trayendo. Cuarto, el coach invita al cliente a explorar cómo usará los nuevos aprendizajes. Entonces se espera que el coach le pregunte al final de la sesión qué fue lo que aprendió y cómo lo va a utilizar. Esta es una pregunta que es muy importante que esté presente. Y finalmente, las preguntas, intuiciones, observaciones del coach tienen el potencial de crear nuevos aprendizajes en el cliente. Entonces acá nuevamente se apoya al cliente a que pueda aprender de la sesión a partir de los comentarios, observaciones, intuiciones que va haciendo el coach. Pasamos a las últimas competencias, que son 9, 10 y 11, que están juntas, con fines evaluativos, y esto salió una pregunta que tuvimos hoy. La pregunta 10 y 11 tienen que ver más con el proceso de todo el coaching. En este caso se están unidas, juntas, en la competencia 9, 10 y 11, enfocado en lo que pasa al final de cada sesión, más de lo que pasa en todo el proceso. Entonces acá tenemos diseño de acciones, planificación y de objetivos para todo el proceso y rendición de cuentas, todo junto. Y hay 6 marcadores. Número 1, el coach invita o permite al cliente explorar su progreso en relación a lo que quiere lograr en la sesión. Entonces le pregunta el coach al cliente, ¿dónde estamos en relación al acuerdo? ¿Qué has aprendido en la sesión de hoy? ¿Qué vas a hacer de acuerdo a lo que aprendiste en la sesión de hoy? Es una pregunta de seguimiento a qué es lo que aprendió hoy. ¿Qué aprendió? Y después, ¿qué es lo que va a hacer con lo que aprendió? Segundo, el coach apoya al cliente en el diseño de acciones. ¿Sí? ¿Qué hará después de la sesión para que el cliente continúe moviéndose hacia el logro de sus resultados deseados? Entonces acá es preguntarle qué más va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer,
El tercer marcador es el coach invita al cliente a considerar pasos hacia adelante, incluyendo mecanismos de soporte, recursos y posibles barreras. Entonces, preguntarle qué recursos va a necesitar, qué apoyo va a necesitar, qué obstáculos puede tener. Entonces, son preguntas que tienen que estar al final de la sesión. Cuarto, el coach apoya al cliente en el diseño para poder encontrar formas de rendirse cuentas a sí mismo. Entonces, ¿cómo va a ser responsable por lo que dice que va a hacer? Entonces, ¿qué va a tomar en consideración para poder asegurarse que va a hacer lo que dice que va a hacer? Y también, ¿qué obstáculos va a poder? Bueno, obstáculos era el anterior. Acá es cómo se va a asegurar que va a hacer lo que dice que va a hacer. Número 5, el coach se pone de acuerdo con el cliente para cerrar la sesión. Entonces, esa es otra manera también de co-crear. ¿Cómo querés terminar la sesión de hoy? Y finalmente, el coach da cuenta y refleja el progreso del cliente. Tiene que ver con hacer un comentario de cierre, de reconocimiento, felicitar al cliente por el trabajo que ha hecho, hacer algún comentario de apoyo, algún comentario también de reflejar el progreso que se consiguió en la sesión. Entonces, como puede ver, la idea no es que esté todo lo que acabamos de decir hoy, pero que esté la mayoría de todo lo que hablamos y todo lo que acabo de explicar con estos marcadores. Y en la medida que aparezcan todos estos marcadores, la mitad más o menos de cada uno de los marcadores para cada una de las competencias, la sesión va a ser considerada a nivel de PCC, y de esa manera, si la evaluación está siendo examinada en una escuela de coaching o a través de la ICF, va a dar cuenta de que está demostrando el coach que está trabajando a nivel de PCC. Si hay que hacer énfasis en algo, si a mí me preguntan en qué marcadores o en qué áreas son las más importantes, son todas importantes. Entonces, la posición de la ICF es que son todas importantes. Personalmente creo que si no hay un buen acuerdo, si el acuerdo no está claro, es muy difícil tener una sesión efectiva. Si el coach no co-crea la relación y no explora y no va en profundidad, probablemente no sea una sesión a nivel de PCC, sino sea una sesión a nivel de ACC, donde la expectativa de exploración no es tan grande. Entonces, 3 cosas a tomar en cuenta: el nivel de exploración, la co-creación de un acuerdo, y obviamente no se puede hacer eso sin una escucha activa, sin una presencia. Están todas las competencias relacionadas.